Carver es un genio y este cuento es uno de los que más me gustan. Era un mediodía, Andy había salido de la escuela en bici y había doblado en el bulevar para tomar el camino hacia su casa. Andy, un nene de 10 años. Era un pueblo tranquilo, ¿qué podía pasar en ese bulevar vacío? Pero a los pocos metros una camioneta salió de la nada y lo atropelló. El conductor frenó pálido, pero cuando vio que el nene se levantaba rápido y volvía a subirse a la bici, la camioneta se fue, lo más veloz que pudo, sin testigos a la vista. La madre no se enteró del accidente de su hijo hasta la tarde. La mamá de Andy había estado toda la mañana haciendo mandados y comprando cosas. Estaba preparando el cumpleaños número 10 de Andy, que iba a ser esa misma tarde. Había dejado la panadería para último momento, porque no quería andar con la torta de cumpleaños arriba del auto de acá para allá. Además, a Andy se le había antojado una torta que arriba tenía el muñeco de un jugador de fútbol famoso con el número 10 en la espalda. Eso era lo único que podía salir mal, pensaba la madre, porque el panadero le había caído para el orto el día anterior. Ni siquiera se había molestado en bajar la radio cuando ella le explicaba cómo quería la torta. Estaba escuchando reggaetón, el maleducado del panadero, todo el tiempo. Así que dudó la madre todo el día sobre si esa torta iba a quedar bien. La mujer venía con tiempo, pero se demoró más de la cuenta en el supermercado y cuando llegó a la panadería para retirar la torta, ya eran más de las 12 y la panadería estaba cerrada. Se quiso matar la madre de Andy, porque iba a tener que volver a buscar la torta a las 4, cuando el negocio abriera, justo a la hora en que arrancaba la fiestita de cumpleaños y empezaban a llegar los invitados. Entró a su casa llena de bolsas y paquetes. Andy ya había vuelto de la escuela. Ella le pidió a su hijo que le diera una mano, pero cuando el chico se acercó, perdió el equilibrio y casi se cae. ¿Qué te pasa, Andy?, preguntó la mamá. Entonces Andy, con miedo, como si la culpa fuera suya, le contó que una camioneta lo había tirado al suelo, pero que no se había hecho nada. Después Andy se acostó en el sillón y se quedó dormido. Al rato la mamá se acercó y trató de despertarlo, pero Andy no se despertaba. El nene no reaccionaba, no abría los ojos. Una hora después, Andy entró inconsciente al hospital. Parecía sumido en un sueño muy profundo, pero no estaba en coma. Después de los análisis y de las radiografías, el doctor les dijo a ella y al marido que no se preocuparan, que Andy iba a estar bien, que se iba a despertar. Por supuesto, la fiesta de cumpleaños se canceló. Andy estuvo todo el día internado en observación, sin abrir los ojos. A las 12 de la noche, la mamá lo dejó al nene con su marido y fue a su casa a darse una ducha. Cuando abrió la puerta de la casa, el teléfono sonaba sin parar. Pensó que podía ser del hospital y se apuró a atender. «Hola», dijo, pero del otro lado nadie respondió. «¿Quién habla? ¿Es por Andy?», insistió ella. Y del otro lado una voz muy grave dijo: «Sí, mujer, claro que es por Andy». Y cortó. Ella se quedó con el tubo en la mano. ¿Era el tipo que había atropellado a su hijo? Lo intuyó. Seguro tenía miedo de que lo encontraran y los estaba amenazando. Después, cuando ella salió de la ducha, recién bañada, el teléfono volvió a sonar. Otra vez se apuró a atender, pero apenas dijo hola, cortaron. Antes de volver al hospital, el teléfono sonó de nuevo, pero esta vez ella no atendió. Esa vez sí era el esposo. Ella lo supo cuando llegó al hospital y lo vio. Su marido tenía el gesto desencajado y no paraba de llorar. Andy había empezado a convulsionar mientras la mamá se duchaba. Los médicos habían hecho lo imposible. Dijeron que había sido una oclusión oculta, que era un caso de 1 entre 1.000.000, que los análisis no habían mostrado nada raro. Hablaron los médicos, hablaron, pero ella ya no podía escuchar nada. Todo lo que vino después se convirtió en una pesadilla, horas enteras que fueron adquiriendo una dimensión irreal. Los saludos de pésame, las lágrimas, el cementerio. 30 horas después, cuando todo terminó y su marido y ella volvieron a su casa, se sentaron en el sillón del comedor y estuvieron ahí sin moverse durante horas en silencio. De pronto sonó el teléfono. Ella miró el reloj, eran las 12 de la noche, atendió. Del otro lado, una voz horrible dijo: «Te olvidaste de Andy». Entonces ella gritó: «¿Quién sos, hijo de puta? ¿Quién sos?».
y del otro lado cortaron. Pero un segundo antes de que cortaran, ella pudo escuchar de fondo el mismo reggaetón horrible de 2 días antes. Y entonces supo que era el panadero el que llamaba. Supo la mujer que nunca había ido a retirar la torta, que el panadero estaba lleno de odio porque le habían dejado de clavo una torta sin pagar, una torta de cumpleaños con un muñeco que tenía un número 10 en la espalda.